Hola, hoy te quiero hablar de una película de terror que tiene un argumento que me pareció fascinante, que se llama Bughead, ¿sí? Bolsa en la cabeza. Una película del 2017 que trata la historia de una chica que vive como huérfana y de repente recibe la noticia que un padre que la abandonó le hereda un pub inglés en Berlín. Entonces ella va y descubre que en el sótano, porque el padre se lo informa con un video, hay una entidad maligna, una especie de bruja demoníaca que se sienta en una silla con una bolsa y cuando una persona quiere tomar contacto con un muerto, le da un objeto, este ser se lo traga, se saca la bolsa y está con el rostro de la persona muerta con quien el otro quiere hablar. ¿Entendés? Esto es muy interesante. Es decir, si yo quiero ir y conectarme con mi mamá o mi papá o alguien muerto, llevo un objeto de mi mamá o mi papá, se la doy a esta criatura que está sentada en una silla. Esta criatura se lo come y se transforma en esa persona con quien yo quiero hablar. Y ahí empieza toda la trama que es muy interesante. Desde el nivel psicológico, hablar de esto me parece fascinante porque habla de nuestro vínculo con los muertos. ¿Qué nos pasa con nuestros seres queridos que han muerto? ¿Cómo los llevamos en nuestro corazón? ¿Los llevamos con dolor, con vergüenza, con miedo, con rabia e ira? ¿O lo llevamos con amor, con paz, con tranquilidad, lo cual nos permite ver y conectarnos con el resto del mundo desde otro lugar? Y este es uno de los grandes temas que como psicólogos trabajamos, porque una persona que mantiene un vínculo emocional de dolor, sufrimiento, rechazo, crítica o reproche hacia un ser querido que ha muerto, esa persona luego se siente envenenada para vincularse adecuadamente con una pareja, con el trabajo, con amigos, etcétera, etcétera, con hijos inclusive, ¿sí? Muchas veces las situaciones no resueltas con mi mamá y mi papá afectan negativamente mi manera de criar y vincularme con mis propios hijos. ¿Sí? Esto significa que si, por ejemplo, estuve en una situación de violencia donde mi padre, mi madre me criticaban, me desvalorizaban, me golpeaban, me exigían demasiado y yo no podía responderles porque venía un castigo, sea un castigo físico o un castigo emocional, se iban, me dejaban solo. Luego, si esto yo no lo trabajo a nivel psicológico, ¿qué sucede? Cuando tenemos un hijo, lo más probable es que repitamos esa misma historia. ¿Sí? Podemos nosotros volvernos nuestros propios padres muertos y actuar de esa manera violenta. Esto es algo que pasa permanentemente. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos una situación no resuelta a nivel emocional con un muerto que hemos amado? Eso, desde la mirada de la terapia gestáltica creada por Fritz Perls, se llama situación inconclusa. La situación inconclusa es cuando tenemos una situación en nuestra infancia, o quizás cuando somos jóvenes, o una situación recientemente, que ha generado un impacto emocional muy fuerte y no hemos podido tramitarla, no hemos podido procesarla y hablar con la persona, aclarar las cosas. Por eso vemos en esta película que es fascinante, ¿sí? Por ejemplo, una persona que quiere retomar contacto con su esposa que murió muy joven porque esta persona le quedó una situación inconclusa sin resolver, que ustedes la van a ver. Lo que nos habla esta película nuevamente es cómo vincularnos adecuadamente con los muertos. ¿Y saben cuál es la mejor forma? Desde la mirada de las constelaciones familiares, honrar a papá y a mamá. Todo empieza con honrar a papá y a mamá. Estén vivos o estén muertos. Te voy a compartir en mi caso, ¿sí? Y esto lo aprendí en mi formación de constelaciones familiares, que creo que eso fue lo que me cambió completamente la cabeza y la manera de pararme y vincularme con mi papá y con mi mamá. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el primer año de constelaciones familiares, 37 años tenía, y fue la primera y única, no, fue la única vez que eché en cara algo o recriminé a mi papá en un lugar público.
Después de eso jamás volví a recriminarle, nunca. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que aprendemos. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, explica que nosotros estamos vivos porque papá y mamá se unieron. No importa si lo hicieron bajo matrimonio, en una noche de calentura sexual y después alguien se fue. El milagro de estar vivos es el más grande que existe. Y esto se debe a papá y a mamá que se unieron. Entonces lo primero que hago es, si sé que el regalo más grande de la vida es mi existencia, ¿qué hago? Agradezco. Tengo que decir gracias papá, gracias mamá por darme la vida. Y aquello que no me han dado, ahora yo, como adulto, puedo dármelo. Y si repetimos esta frase, de alguna manera empezamos a hacer las paces y a reconciliarnos con cualquier cosa que podamos tener todavía, cualquier sentimiento negativo de dolor, sufrimiento, enojo, miedo, lo que sea, con papá y con mamá, porque asumimos primero la responsabilidad de agradecer por estar vivos y luego lo que hacemos es decirles, tenemos los recursos, somos capaces de generarnos las cosas que quizás no me has dado, porque todos los papás tenemos algún tipo de falla, somos humanos. Ningún papá te dio todo, ¿sí? Y esto también es bueno saberlo desde lo psicológico, porque cuando podemos aterrizar en esta idea, dejamos de estar demandando algo desde un lugar infantil, porque no me diste por esto, por lo otro. Cuando hago esto con el dedito, Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, explica que de alguna manera nos colocamos en un lugar muy omnipotente e infantil. Somos el chiquirín, el nenito que sigue exigiéndole a papá y a mamá que sean esos padres perfectos que hubiésemos querido que sean. Y eso no nos deja vivir en paz, no nos deja amigarnos, decir sí a la vida, reconciliarnos. Por eso te contaba que a la mañana lo que yo hago, mis padres están muertos, esto lo podés hacer estén muertos o estén vivos, o uno de ellos vivo y el otro muerto, es simplemente decir gracias papá, gracias mamá. Yo me imagino a mi papá a la izquierda y a mi papá a la derecha. Es una convención espiritual. Bajamos levemente la cabeza en señal de reverencia, porque no sirve decir gracias papá, gracias mamá con el mentón hacia arriba, porque eso es un gesto de prepotencia, de arrogancia. No hay el gesto de humildad, de agradecimiento. Cuando alguien está agradecido de verdad, este es el gesto de reverencia. Por eso en la cultura Thai uno hace así, en la cultura budista uno dice saludo al Buda que hay en ti. Hay un gesto de reverencia, de humildad. Entonces lo que hacemos es humildemente gracias papá, gracias mamá por darme la vida y aquello que no me han dado, ahora me lo doy a mí mismo. Y yo cuando digo esto y lo estoy sintiendo ahora mismo, siento una tranquilidad, una plenitud acá en este fragmento, el fragmento cardíaco, el corazón, que desde la cosmovisión de los chakras es el chakra anahata, el chakra que nos abre a la vida, a la conexión amorosa con los demás, con nosotros mismos. Empezamos a sentir paz, plenitud. Y esto es muy bueno cuando lo hacemos sobre todo al despertarnos, porque esto es empezar con el pie derecho espiritualmente y reconciliarnos con la vida. Porque esta cosa que se habla del perdón, acá no estamos hablando que perdones a un ser querido. Eso sí es un acto hasta de mucha arrogancia, no hay nada que perdonar. Esto es decir sí, sí a la vida, sí a los padres que he tenido, aunque los haya conocido o no los haya conocido, gracias porque estoy vivo. Y estar vivo es el mayor milagro y esto se debe a que en algún momento se unieron. ¿Sí? Porque no fue el Espíritu Santo, no fue la cigüeña que te trajo en una bolsa, no, fue la conexión de papá y de mamá. Cuando entendemos esto, nos amigamos, hacemos las paces con papá y con mamá, y esto trae una plenitud sin igual, te vuelve una persona adulta, potente, conectada con la fuerza de papá, mamá y nuestros ancestros. Por eso se dice en constelación familiar que cuando decimos sí y agradecemos a papá y a mamá, tomamos la fuerza de ellos, de nuestros abuelos, bisabuelos, y esa fuerza está en nosotros. Esa fuerza
vibra y emana a través de nosotros. Es una fuerza para construir, para generar dinero, para amar, para criar a nuestros hijos. O estás soltero para hacerte una muy buena vida. ¿Sí? Para dar lo mejor tuyo, para darlo con el amor conectado de nuestros ancestros. Y todo esto es lo que podemos sacar de esta película Backhead. Cómo reconciliarnos, cómo reconciliarte con tus muertos, los muertos que han ejercido en tu vida algún tipo de impacto emocional que te ha dolido, ¿sí? Y esta es la forma de tenerlos en el corazón, de amigarnos. La palabra aquí es amigarse, reconciliarse. Espero que veas esta película y te invito a que cualquier comentario o lo que te haya resonado me lo puedas comentar aquí por este medio.